la niña tiene que salir de ahí, o yo, porque es un espíritu que la está persiguiendo a ella y es un hombre, o yo. Era como el cuerpo negro, pero una máscara blanca. Y como que solo me señalaba y me hacía así, que me iba a matar. A mí de una vez se me aguaron los ojos, o sea, yo dije, no más, no aguanto más en esta casa porque yo hacía mucho tiempo me quería ir. Es donde suele suceder más ese tipo de cosas paranormales. Y cuando llegamos donde el padre, como que le comentamos un poquito. O sea, que era peligroso para nosotras estar ahí con Tania, porque a Tania en cualquier momento la podían poseer y nos pueden hacer daño a nosotras. Hay lugares que no se sienten vacíos, aunque lo estén. Lugares donde el silencio pesa y donde dormir nunca es igual. Este episodio no es una historia de internet, es una historia real. Es un relato de nosotros y nuestras vivencias en un apartamento donde pasaban cosas que ninguno podía explicar. Si creen o no en lo paranormal, eso lo deciden ustedes al final. Bueno, hoy estoy con unas amigas, Jimena, Tania y Sofía, y pues el día de hoy les vamos a contar algunas de las experiencias que vimos en un apartamento en el cual ellas vivían, en el cual yo frecuentaba mucho. Vamos a contar ciertas cosas que sentimos, que vivimos y que también vimos, que fue lo que nos hizo creer y lo que tuvimos la certeza de pensar que no estábamos solos. ¿Cómo recuerdan ustedes el ambiente del apartamento? Desde el principio, no sé, antes de que empezaran a pasar esas cosas raras, ¿cómo notaban ustedes el ambiente del apartamento? Bueno, es que al principio, bueno, Tania no estaba con nosotras porque ella llegó a vivir con nosotras el semestre pasado, ¿sí? Sí. Entonces nosotros vivíamos, cuando llegamos a Pamplona, bueno, yo y otra roomie que ya se fue, pero Jimena ya llevaba un semestre, uy, yo hablo mucho. eh, Llegamos a ese apartamento, pero normal, yo nunca sentí nada, o sea, como normal, o sea, era un ambiente al principio de paz, la verdad. Entraba, siento que el apartamento era súper claro, como que entraba harta luz, entonces no se sentía nada. O sea, a mí sí me dio como miedo al principio porque desde la ventana se ve el cementerio, pero de resto nada, yo dije no. Bueno, yo recuerdo, no sé si Sofi lo recuerde, pero a veces en la habitación donde ocurrió todo eso, se veían como sombras en la ventana, es lo único que recuerdo. Sí, pero pues, o sea, al menos yo siempre decía, no, pues un pájaro, ¿qué pasó? o, o no sé, o sea, es que también uno es tan incrédulo en esas cosas. Pero nos pasó, entonces ya creemos mucho y vivimos con ese miedo que ya les vamos a contar qué fue lo que pasó. Lo que ustedes están mencionando, o sea, ¿alguna vez sintieron que no estaban solas en el apartamento? Como que sintieron una presencia extraña. Pues yo sentía en esos momentos, o sea, es que Sofi sí es más incrédula que yo, entonces como que yo siempre sentí ese miedo porque se veían como cosas blancas o cosas que pasaban, pero pues nosotras siempre como que X, o sea, de pronto lo sospechamos y ya, pero no le dimos mucha atención. Pues a mí me da mucho miedo como que yo estaba en la cocina y bueno, ese que mi habitación era la que quedaba en todo lo último del pasillo. Siempre era como el pasillo, como eso de que uno se va a ir y que me da miedo como mirar hacia atrás y que preciso queda como la nevera. Y ya luego, bueno, luego que pasó todo eso, un día estábamos con Sofi y preciso yo volteé a mirar hacia allá que me daba siempre miedo desde que llegué y vimos algo, bueno, yo vi algo. Ella vio algo. ¿Ella vio una sombra blanca? Sí, pero era blanca y ya tiene sentido, yo eso no lo sabía, Jimena lo acaba de decir que se vean cosas blancas. Ay, y eso no. yo no lo sabía. Conectábamos cosas. Porque eso yo no lo sabía y ahorita que lo dijo de una vez me acordé de esa situación y que yo a Sofía en el momento no le dije porque no la quise asustar, sino hasta que salimos fue que le dije como yo vi esto. Bueno, ahora que mencionan eso, ¿ustedes sentían que había un lugar del apartamento en la que sentía alguna sensación más fuerte? Sí, o sea, yo digo que en mi habitación, por ejemplo, no se sentía nada, yo súper tranquila, pero ya como la habitación del fondo donde estaba Tania antes, bueno, siempre, y en el pasillo, era que se sentía raro, porque ni siquiera en la habitación de Jimena, que fue donde nos asustaron. Entonces sí, era como el pasillo. Bueno, yo también considero que en el pasillo, y una vez también pasó algo que creo que no le había contado a Sofi, no sé, ahí vivía con nosotras un amigo y cuando él estaba lavando loza me contó que vio como que alguien se asomó hacia un poquito del pasillo,
también fue algo que pasó raro. Bueno, entonces vamos a empezar aquí a los hechos. ¿Hubo alguna experiencia que vivieron todos al mismo tiempo? Una primera experiencia donde ustedes dijeron, eso no es normal. O sea, yo siento que el principio, cuando ya empezamos a creer, bueno, yo la verdad como creí medio porque yo dije, no, eso fue un vecino. Siempre estuve con ese pensamiento porque no me quería asustar, porque Jimena como vivía asustada desde ese tiempo. Entonces, bueno, ese día estábamos con Andrés, ¿quién más? Nosotras dos. Estaban ustedes dos y yo en el cuarto de Jimena. Sí, estábamos en el cuarto de Jimena, los tres. Y normal, o sea, cuando creo que yo salí, o alguien vio que la habitación del fondo, donde siempre como que nos asustaban, estaba prendida, la luz. Entonces, nosotros como somos muy ahorrativas con la luz, llamamos a la que estaba viviendo ahí, nuestra roomie, a ver si ella estaba ahí o si podíamos entrar a apagar la luz. Y ella nos dice como que no está, entonces, bueno, normal, creo que sí, fui yo la que entré a apagar la luz, ¿sí? Sí. Normal, la apagué según yo, no sé, digan, yo todavía quiero pensar que yo no la apagué. Y al ratico, Andrés miró que la luz, o a Jimena, yo no sé, que la luz estaba prendida otra vez. Entonces fue como que, what the fuck. Pero yo seguía como que, ay no, de pronto yo no la apagué. Pero es súper raro porque ¿por qué no la voy a apagar si yo entré a apagarla? Entonces ahí llamamos, bueno, Jimena le dio mucho miedo, entonces llamó a mi roomie, a nuestra ex roomie. Bueno, y pues Jimena le dijo como, ay, por favor, si está haciendo una broma, que salga, que nos da mucho miedo. Y Andrés en ese momento se puso a grabar porque él graba todo, por si acaso pasaba algo, y precisamente pasó algo. Y entonces ella se puso como brava, como, ay, no, ¿ustedes qué les pasa? Yo no estoy ahí, ¿para qué les voy a hacer una broma? Quedamos como si nosotros estuviéramos locas, la verdad. En ese momento, cuando nosotros dijimos, ay, es que la luz se prendió otra vez, nos habla una voz, que todos los escuchamos acá, la verdad, y nos dice, yo la prendí. Y quedamos, no, pues, gritamos, no, casi todos nos morimos, en serio. Jimena lloraba. No lo podíamos creer y yo quedé con el pensamiento de que fue el vecino. Pero bueno, ya con las cosas que sucedieron después, pues ya me di cuenta que no fue el vecino. Bueno, aquí les vamos a colocar la prueba porque pues yo estaba grabando en ese momento, como Sofía dijo, y la prueba pues está grabada. Marica, apagamos la hijueputa luz de su habitación, cerramos la puerta y otra vez está prendida. Bueno, continuando con lo que dijo Sofi, no fue el vecino, porque yo estaba tan asustada que le pregunté a 2 vecinos que podrían ser los posibles que lo hubiesen dicho, pero pues efectivamente ninguno fue. Entonces estábamos nosotros en el cuarto súper asustados con lo que había pasado y de la nada se prendió una canción en el computador de Sofía. Entonces nosotros como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Y luego creo que se pausó sola. Entonces eso fue como otra cosa que nosotros ni supimos qué pasó con eso. En ese momento, ¿ustedes sintieron que lo que sea que fuera estaba como intentando llamar la atención, por así decirlo? Pues en este punto yo creo que sí. Pero en ese momento pues no que iba a saber de eso. Bueno, luego de esto, yo me acuerdo que dejamos, o sea, las cosas así como que no le prestamos mucha atención. Y ni ustedes, que eran las que vivían ahí, pues Jimena sí era un poco más reacia con ese tema, era como que vivía como con un delirio de persecución. Ella sentía todo el tiempo que la estaban mirando. Y después de eso ella no pudo dormir sola nunca más, siempre tapaba el espejo con una cobija, una toalla, todavía. También tenía que estar con las luces prendidas porque nosotros no estábamos a veces, porque estábamos en clases o algo, y ella vivía con las luces prendidas, o sea, adiós ahorradoras de luz. Pues sí, la verdad yo siempre tuve mucho miedo y, o sea, mi habitación tenía como una ventanita a este lado y yo sentía que de ahí me observaban. Hasta puse una cortina, que nunca había tenido cortina,
Y pues Sofía durmió conmigo muchísimo tiempo. Yo creo que aguanté mucha hambre porque a mí me daba miedo salir a la cocina sola, o sea, yo prefería no comer que ir a cocinar sola. Esa fue como la primera situación así bien real que sentimos los tres juntos antes de que llegara Tania. Y luego de eso pasa cierto tiempo, como ustedes lo estaban diciendo, pasa cierto tiempo. En la casa pues se sentían cosas extrañas, pero pues ahí no había pasado más nada de lo extraordinario de lo que ya habíamos vivido. Luego de cierto tiempo llega el siguiente semestre, que es donde llega Tania, y eh, y es donde se empieza a vivir la verdadera experiencia aterradora de todo este cuento. Yo siempre me he preguntado por qué, o sea, si vivieron tan en paz, ¿qué pasó ahí? Aunque a veces es que yo me burlaba, yo me empecé a burlar. Y Tania era, ay, el fantasma Y yo le puse un nombre que ahorita... Patricio. Yo no me acuerdo, era algo así. Y yo le puse un nombre. Y por eso se le manifestó. Y pues no sé, pero yo siento que Tania sí tiene como sus dones, sus poderes, yo no sé cómo decirlo. ¿Cuál fue esa experiencia verdaderamente aterradora en la que ustedes dijeron definitivamente ya esto no es normal? Bueno, ahí tiene que hablar Tania, que fue la que... Sí, es que cuando yo llegué, bueno, yo sentía eso, lo del pasillo y hasta ahí. Luego estaba en videollamada con mis amigos del pueblo y normal, yo estaba callada, estaba comiendo y ellos también estaban callados comiendo. Cuando de la nada como que yo los estaba viendo, pero pues estaba callada. Y yo vi que ellos voltearon a mirar como al celular, así súper asombrados. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijeron como que, ¿qué le pasó a usted? Que acaba de gritar como asustada. Y yo estaba sola y nadie había gritado y yo dije tal vez como que estaba Tanida y no escuché y de pronto estaba Jimena o Sofía y ellas hicieron un ruido, pues eso fue lo que ellos escucharon. Ahí yo le escribí como a las 2 creo, pero creo que a Jimena fue la que le escribí Sí. como que sí estaba porque había pasado eso. Y Jimena me dijo como no, otra vez no. Y yo, ¿cómo así? Que otra vez no, ¿qué pasó? Y ya luego ellas llegaron y me contaron y creo que ahí me mostraron el video del que ustedes hablaban hace rato. Y ya, como que esa fue la primera experiencia. Ya después me pasaba que se prendía la ducha sola. Se prendía la ducha sola y se apagaba sola. Y yo, bueno, está bien. Yo, es que a veces como que pasa que uno no la cierra o no sé, como que se sale un poquito. Pero ya tan seguido era raro. Ya luego está en mi cama, yo me la traje del pueblo, son mis almohadas, mis cobijas. A mí me pasó como de un momento a otro que yo vivía cansada, o sea, y yo les decía, yo todo el día era, me duele el cuello, me duele la espalda, incluso en la U, a mis compañeros yo les decía como me duele, como si estuviera durmiendo mal, pero ¿cómo iba a dormir mal si era mi cama de siempre, mis almohadas, o sea, no había manera que estuviera durmiendo mal. Y tuve una madrugada un sueño en el que estaba en mi casa y yo salía y como que alguien como una máscara, era como el cuerpo negro, pero una máscara blanca. Y como que solo me señalaba y me hacía así, que me iba a matar. Me señalaba así y me decía que me iba a matar. Y yo al otro día, pues asustada, pero dije es un sueño, una pesadilla, le pasa a cualquiera. Pero me dolía mucho el cuello, me dolía el cuerpo, pero más que todo, o sea, como acá. Yo sentía que me dolía un montón y yo les decía. Pero era como normal, no sé, no lo relacionábamos con eso. Bueno, luego de eso, entonces hubo un momento donde se sintieron de verdad como en peligro real. Después de eso, que me sentía súper cansada, hubo una madrugada donde soñé que, no sé, algo, sí era como un hombre, porque sí, pues se notaba, pero era como el cuerpo negro, incluso la cabeza era negra, pero solo la cara era como si tuviera una máscara así pegada blanca, y me señalaba y me hacía que me iba a matar. Sí, me hacía que me iba a matar. Y al otro día yo igual, con ese dolor de cuello, pero era como aquí, me dolía un montón. Y yo, o sea, yo le decía como a la gente de mi alrededor, pero no lo relacionábamos con eso. Y ya al día siguiente yo amanecí de nuevo, pero con el dolor del cuello más intensificado, pero solo era eso, como el dolor muscular. Y yo dije como, uy no, ya me cansé de este dolor, me iba a sobar yo misma. Y en el momento que me fue a sobar así como viéndome al espejo, vi que tenía el cuello súper rasguñado. Fue la primera vez que me sentí súper amenazada.
Vamos a insertar aquí una foto de cómo tenía Tania el cuello. Bueno, yo creo que en ese momento que Tania vio el rasguño, pues en el pecho, ella me escribió, yo estaba en la universidad, y me dice, Sofía, te tengo que decir algo, pero que no te dé miedo. Y yo, ay, no puede ser. Yo no, que... Y cuando me envía la foto de ella aruñada, y es que, bueno, ustedes están viendo ahí en la foto, literalmente se veía súper hondísimo, súper rojo, y cada vez que se la mostramos a alguien es como que no, imposible. Ay, la gente por chiste dice, ay, eso fue un novio, porque todo el mundo me ha dicho, ay, eso fue un novio que la rasguñó. Y Tania por allá sola en la habitación, sin nada, ni pétalo, ni nada. Bueno, ella me envió la foto y yo me asusté muchísimo, y yo quedé en shock y le dije, no le vaya a decir a Jimena por nada del mundo, porque Jimena se va de la casa. Ella literalmente se va, no nos dice nada. Entonces, bueno, yo no sé ya después cómo se enteró Jimena. Bueno, yo llegué a la casa, me acuerdo que estaba en el baño y Tania me dijo como que me tenía que contar algo y yo, dígame, y que hasta que no saliera del baño no me decía y yo, Dios mío, ¿qué pasó? Y pues cuando salí, ella me mostró, a mí de una vez se me aguaron los ojos, o sea, yo dije, no más, no aguanto más en esta casa porque yo hacía mucho tiempo me quería ir y pues creo que ese fue el detonante, yo aguanté demasiado tiempo. Bueno, me imagino que después de eso, esa experiencia fue lo que hizo tomar definitivamente la decisión de irse del apartamento. Claramente porque eso fue ya, o sea, eso ya no nos lo podemos inventar. Ya no había una razón lógica y es que mis uñas, o sea, porque había gente que me decía como no, tal vez durmiendo o algo así y yo incluso me medía mi mano con el rasguño y no la daba, o sea, no, era como no, o sea, mi mano no la daba para eso. Después de que yo le mostré a Jimena y eso, Sofi llegó de la U y estábamos todas en la cocina y en ese momento pues yo le mostré como pues a mi familia, a mis hermanas, a mis papás y mi mamá habló con una monja que pues como con su experiencia eso, ella dice que ve cosas a pesar de no estar ahí, como muchas cosas así, que ella lo toma como que es su don y ella trabaja con eso. Y mi mamá la contactó a ella y le mostró el rasguño, como le comentó la situación y ella pues mandó como 2 audios, no sé si los pongo. Buenas tardes, hermanita. Bueno, le cuento que la niña tiene que salir de ahí, ¿oyó? Porque es un espíritu que la está persiguiendo a ella y es un hombre, ¿oyó? Tiene que salir porque esa casa está contaminada donde ella está, que se busque otra pensión, que salga de ahí. Sí, porque no la van a dejar tranquila. ¿Oyó? Mire cómo la cortó así, la gruñó mucho. Tiene que salir de ahí, ¿oyó? Ay, Dios mío, Ave María Purísima, que el Señor la saque con bien y la lleve a un lugar que esté bajo la unción del Espíritu Santo, que el Señor le abra puerta a su hija, ¿oyó? Hermanita, ahí ella tiene que salir de ahí. Apenas que salga la dejan quieta. Es que el problema está ahí. No sé si esa familia le gusta el ocultismo, ha oído cosas oscuras, pero ahí está ese espíritu. Después que ella salga de ahí no la va a perseguir, en el nombre de Jesús. Ustedes después de esos audios Sí. fueron a dónde? Fuimos a buscar un padre porque pues ya la situación estaba horrible y cuando llegamos donde el padre como que le comentamos un poquito, él no nos dejó hablar mucho y cuando le vio eso a Tania fue como, o sea, no sé, él hizo como, uy. O sea, él me miró súper raro, o sea, a mí me dio miedo, fue como me miró él, como si él estuviera asustado incluso porque fue como, uy, como que no lo esperaba. Y luego como que nos hizo cerrar los ojos. A usted. Y, sí, me hizo cerrar los ojos. Y no sé, creo que me hizo como una oración, como que me tuvo la cabeza, no sé, como que nos hizo una oración. Y compramos unas manillas y pues él como que las bendijo. Y ya nos mandó, fue para el humilladero. Nos mandó, fue con el padre del cementerio. Sí, porque yo me acuerdo que como que nos dijeron que era como un principio para poseerla, ¿no? O sea, es que así comienzan como las posesiones, aruñándolas primero y ya después, Sí. o sea, que era peligroso para nosotras estar ahí con Tania, porque a Tania en cualquier momento la podían poseer y nos pueden hacer daño a nosotras. Entonces nosotros
no fuimos, nos desaparecimos. Me odiaban. Sí, yo Tania. Ella porque se traía esas maldiciones. No, mentira, las maldiciones estaban en la casa, que supone que son apartamentos nuevos, entonces no sé por qué. O sea, me da miedo. O sea, lo único que pienso de pronto es en el cementerio que está por allá enfrente. Pero es que puede que el apartamento sea nuevo, pero obviamente ese lote pues ha estado ahí mucho tiempo y no sabemos qué hubiera ahí antes o no sé. Incluso nosotras esa misma tarde con Jimena íbamos a ir a preguntarle a los vecinos como, bueno, ¿es solo aquí o de verdad en los otros apartamentos también pasan cosas? ¿O qué está pasando? Pero no nos abrieron las puertas, ¿cierto? No. Pero nosotras teníamos otra hipótesis, no sé si Sofi se acuerde, y era que el amigo que vivió ahí era como el que había llevado esas cosas, porque no sé si usted recuerde, pero nuestra ex roomie, ella nos contaba que, o sea, él como que siempre lo asustaba y lo perseguía una bruja, supuestamente. Y pues esas cosas empezaron justo en el semestre que él llegó ahí a la casa. Entonces, luego de eso, deciden mudarse, ¿cierto? Del apartamento, las tres juntas, de nuevo. Ahí por fin Sofía se lo tomó en serio y porque ella no quería, pero ahí ya como que todas nos pusimos en la búsqueda y nos tocó encontrar lo que fuera. Sofía era muy escéptica. Jimena se fue a Bucaramanga, que nos quedamos sola con Sofía. Obviamente a Sofía le daba miedo dormir conmigo. A las dos les daba miedo dormir conmigo, pero la idea era como no estar solas. Y Jimena tenía un congreso en Bucaramanga y pues quedamos solas con Sofía. Y Sofía tenía clase hasta las 10 de la noche los jueves. Yo me acuerdo, no se me va a olvidar. Y normal, yo dije como bueno, a la mano de Dios, y yo sola como a las 8 yo creo, haciéndome cena. Me hice cena y me acosté. Y Sofía llegó como, no sé, como a las 10 y algo, casi 11. Y a Sofía le dio hambre y Sofía se fue a la cocina a hacerse algo de comer. Cuando volvió me dijo que todas las cositas del gas estaban abiertas. O sea, donde Sofía no le da hambre o donde Sofía no llegue, o me muero yo ahí encerrada con el gas, o nos morimos las dos. Después de eso, como que literalmente, ¿cuánto duramos buscando apartamento? ¿2 días? No, fue bastante tiempo. ¿Sí? No. Después de eso nos mudamos súper. O sea, sí lo conseguimos rápido, pero tuvimos que esperar y aguantar otro poquito por, bueno, temas del arriendo y esas cosas. Sí, pero la verdad no veíamos hora de irnos de ahí. Vivíamos con ese miedo, pero Dios mío. No, dormir ahí era horrible porque yo acompañé a Tania como 2 noches, no sé, y yo sentía súper feo, o sea, yo me despertaba y yo sentía que algo me miraba, horrible. Ay, pero yo creo que me pasó algo que yo no les he contado tampoco. Que, o sea, luego de un tiempo, ya luego de lo del rasguño y todo eso, yo me acuerdo que Jimena me había dado una sal bendita que tenía. Bueno, yo la tenía ahí en la mesa y yo como que con eso me sentía más segura, sentía yo. Pero ya era luego que yo no quería ni siquiera salir de la habitación. O sea, yo sentía como mucha paz en la habitación, cosa que no le pasaba a nadie, a ninguno de ustedes. Y ni siquiera a Michelle, que es mi compañera de la universidad, fue un día a hacer un trabajo conmigo y Michelle no soportaba estar ahí. O sea, eso se le erizaba la piel, decía que sentía mucho frío y yo le presté un buzo, incluso ella pues con mis cobijas así súper arropada y ella decía que tenía mucho frío, pero ya luego como que con el tiempo yo me sentía tan cómoda, como que ya ni siquiera quería salir de la habitación ni a la cocina ni nada, yo me quería estar ahí. Pero yo sabía que si les decía, se iban a asustar, iban a pensar que me iban a poseer o que ya estaba poseída. Luego les llega el tiempo de mudarse, por fin. Luego de eso, de que se mudaron a esta casa, a ese apartamento, ¿sienten ustedes que el miedo desapareció por completo o que algo la siguió o la sigue afectando actualmente? Bueno, yo sí quiero decir, yo no sé si les había dicho que no que me siguieran atormentando. Este es el open eyes. Todos se están enterando de todo. Cuando hicimos la mudanza, Andrés vino a ayudarnos a subir las cosas y eso. Y este espaldar no pesa, es súper liviano, no pesa nada. Y ya luego que pasó como, no recuerdo, como un día, mi papá me dijo como que él notó
que desde que sacamos el espaldar del apartamento, nadie lo quería cargar, que ni siquiera él, o sea que como que después fue que recapituló, y que no sé si ustedes subiendo las cosas se dieron cuenta que lo dejaron incluso como en el segundo piso, y que todo el mundo le pasaba por el lado del espaldar, y el espaldar estaba ahí, y que como que lo evadían, es como si no estuviera, y subíamos cosas incluso más pesadas y nadie subía al espaldar. Sí, porque yo recuerdo que incluso yo subí varias cajas solo que pesaban y yo me las eché al hombro y yo no me acuerdo de haber subido la espalda. Y lo subió mi papá cuando él se dio cuenta, pero él como que antes de entrarlo le echó mucha agua bendita, porque él decía como que, ¿por qué? ¿Por qué todos rechazaban como el espaldar? Sí, y ya luego como que yo dije, no, yo por allá no voy a volver jamás, y ustedes quedaron como a ir a hacer el aseo y eso, y yo dije, no, y yo le dije a mi mamá, y mi mamá dijo como que bueno, que ella iba y hacía el aseo con mi papá y el papá de Jimena, que iban a pintar y eso. Y allá como que me contó mi mamá después que igual la ducha se le prendió, que ella estaba como lavando mi baño y se le prendió la ducha, como que sonó el closet, que aparte como que se les partía las cosas de hacer el aseo, eso que se les partió como el palo de la escoba, del recogedor, del trapero, no podían hacer aseo. Pues yo no sé, o sea, yo siempre he pensado que eso como que la cogió contra Tania, o no sé porque, bueno, al inicio cuando pasó lo de la voz y todo eso, a nuestra anterior roomie, o sea, ella nunca sintió nada, ni la más mínima cosa. Y bueno, ahorita en el apartamento que estamos, yo hace unas semanas estuve acá sola y yo ya le había dicho a Tania, o sea, como que yo no era capaz de entrar acá, me daba miedo como mirar hacia acá, o sea, yo desde el pasillo hacia mi habitación literal me voy rezando porque me da mucho miedo y pues siento que eso no me pasa con la habitación de Sophie. Sí, es más porque pues sabemos que eso la perseguía era Tania. Pero entonces ustedes sienten que eso estaba ligado a ese lugar o sienten que de alguna u otra forma estaba ligado a ustedes también. Pues yo la verdad creo que eso se quedó en ese apartamento. Pero sí, pues yo, pues en este apartamento no siento miedo, como en el otro. Sí, o sea, yo también pienso que eso está ligado a ese lugar. Pero pues digamos, a mí como que la mente me gana mucho y por eso puede que piense lo de esta habitación de Tania y demás. Pero yo siento que eso era algo de allá. Yo obviamente sí siento pues cuando llegué que es que puedo llegar a pensar que se apegó y pues como decía la, no sé, la señora, decía que él quería mi energía, entonces como que me asusta mucho ese hecho. Y ya luego estando acá, que creo que no sé si se acuerdan, que preciso creo que la noche, como después de que mis papás y el papá de Jimena se fueron, todas como que empezamos a tener pesadillas. No sé si se acuerdan, que sí fue así, todas empezamos a tener pesadillas. Incluso yo soñé con eso y con él otra vez. Y era algo pues que cuando me pasó fue que, que me quería él pues matar según lo del sueño. Y que luego me volviera a pasar estando ya acá, pues ya se me hizo como extraño, pero pensé eso, como es la psicosis y fue por todo lo que sucedió y ya. Pero sí volví a soñar con eso, estando acá. Es que estando un día, pues cuando Jimena se fue, es que Jimena se fue y nosotros quedamos las dos solas y eso, mejor dicho. Incluso, ¿te acuerdas, Sofi, que cuando estábamos las dos solas, creo que en mi habitación, como que yo estaba en el computador y la puerta empezó como a hacer así? Y que las dos como que nos miramos de uy. Y fue preciso después de eso que yo había visto, como que nos estábamos arreglando para salir y la mesa estaba pues como que ahí al frente de la puerta y yo iba a la mesa y como que no sé por qué se me dio por mirar para allá precisamente. Sí, y yo vi un hombre, era un hombre, pero totalmente de blanco. Y yo ni siquiera dije nada, sino Sofía solo vio como mi cara de susto. Sí, y Sofía así de, ¿qué pasó? Y yo le dije como no, que yo no le iba a decir hasta que no saliéramos. Y ese día salimos abrazadas. Nos tocó así. Íbamos así. Sí, por el pasillo. Y Sofía salió súper asustada, que recuerdo como que una muchacha venía subiendo pues ahí del edificio. Y Sofía la vio y pegó severo grito y la muchacha como que, ¿qué le pasa? Y después, ya bien después incluso, ya cuando nos mudamos acá, yo viajé pues a mi casa en el pueblo
Y yo recuerdo que cuando pasaba todo esto acá, incluso a mis hermanas las asustaban. Y ellas decían que era un hombre, a las dos. Y la mayor me contaba que yo no recuerdo, como que una noche, verdad, no podía dormir. Y que ella como que veía un closet que tenía y ella sentía que era de ahí. Que ella sentía que de ahí la miraban y que como que se asustaba con eso. Y a mí siempre se me quedó y yo dije, qué raro como que esa entidad pueda conectar con personas que están lejos, como que puede pasar, pero qué miedo. Y ya cuando yo viajé, estaba sola en la casa, me estaba arreglando para salir y me pasó lo mismo, como que me dio eso de mirar hacia allá, preciso donde estaba como el closet que ella me contaba. Y yo que hice así, y eso sí fue como de reojo, no sé si fue como mi mente de acordarme de eso, pero me pareció ver esa misma persona que yo había visto de blanco, como que ahí donde mi hermana me decía como que yo fue así y me asusté un montón. Y yo dije, bueno, fue mi mente, me fui y me iba a ir con mis hermanas y estaba mi sobrina, la menor. Y yo con ella siempre, o sea, como que si la veo, la saludo, ella siempre es muy contenta y eso. Y ese día yo me le fui a acercar y ella se puso a llorar. O sea, como que yo le hice así y ella fue súper, como que se fue a donde mi hermana y se puso a llorar. Y Ay, ella, no. o sea, no es así. Entonces ahí dije como, uy, yo me quedé pensando así Claro, porque los bebés como son, como que perciben sí. cosas. Ay, no, como, ¿qué tal la bebé como que lo haya visto realmente? Ese hombre que la persigue, porque o sea, aquí en Pamplona y también en Málaga, o sea, es súper, súper Pero raro. es que no sé si fue como que ella vio o tal vez percibió mi miedo, porque yo salí de la casa y salí fue asustada por eso. Entonces tal vez ella como que lo notó y no sé, se puso a llorar. Y eso nunca había pasado. Sí, yo creo que eso fue tan fuerte que literalmente cuando nosotros lo contamos nadie nos cree hasta que les mostramos las fotos, los videos. O sea, gracias a Dios tuvimos esas pruebas y no como quedamos como locas, pero yo nunca había sentido tanto miedo como esa vez que Tania miró eso, como la sombra de eso. Y eso que yo ni siquiera la miré. Sí, o sea, es que... Y ni le dije a Jimena, ni le dije a Sofi nada, fue mi mirada. Y no sé ni siquiera qué cara hice porque, o sea, eso me pasó como un frío por el cuerpo. Y no sé si es coincidencia o no entiendo por qué, como que en mi sueño era como con el cuerpo negro, pero la cara era blanca. Y Jimena veía sombras blancas, y eso que yo vi ahí era Blanco, blanco. sí. Uy, yo también me acuerdo que iba pasando como por el pasillo, porque pues me tocaba para ir a mi habitación. Entonces la puerta estaba abierta, la de, no sé si vivía ahí Tania o Andrea antes. Pero el caso es que yo vi hacia esa habitación, como que, bueno, yo iba así, vi para allá y volteé a ver a mi habitación y como que volteé a ver, porque yo miré que algo así, como si una mano hubiera hecho así, Creo que ahí estábamos las tres ¿sí? en la habitación de Jimena. Sí, y yo miré como algo así y yo no, me morí. Sí, que Sofi como que dijo, Jimena sí, no, yo me voy ya mismo. Jimena prefería dormir debajo de un puente que dormir ahí con nosotras en la casa. Sí, ay no, eso fue horrible. La verdad, desde que hablamos otra vez o sea, ya no me acordaba de nada de eso. Pero que hablamos otra vez de lo que escuchamos, lo de, lo de yo la aprendí, es horrible. O sea, lo sigo repitiendo en la mente ahora sí. Ahora sí me da miedo. Yo tampoco ya casi no me acordaba, como que vimos bastante ese tema porque es como, ay, no, otra vez. Aparte me quedó, o sea, de la imagen que vieron, tengo la cicatriz, entonces es como feo, como, pues siempre lo recuerdo es por eso, como porque me preguntan o porque yo misma me veo y se ve mal, o sea, como que me voy a poner un collar y pum, la raya ahí que se me ve, porque así sería como de profundo que quedó la cicatriz. Bueno, lo que yo quisiera hacer es que si esa voz nos vuelve a hablar, preguntarle. O sea, como que a mí me han dicho mucho eso, como que confrontarlo y decirle, o sea, que qué quiere, que por qué está ahí, que qué es lo que busca. Me gustaría hacer eso. Yo creo que ella no lo haría. Sí. Ella dice sí, pero ay, no soy capaz ni yo, no, yo me muero. O sea, yo creo que si eso vuelve a pasar, yo ya entendería que es por Tania. En serio. Y yo la quiero mucho y todo, pero si eso llega a pasar, yo no podría vivir más con Tania. Yo siento que a mí sí me daría como curiosidad de saber por qué sí, por qué conmigo y por qué como que vieron, pues no en paz porque pasaban ciertas cosas,
Pero, y yo acepto que tal vez me reí de eso de la situación, pero ustedes también lo hacían. Y mucho antes de que yo estuviera. Y bueno, sí, que yo estaba en la habitación y eso, pero ¿por qué? Y porque ya como a lo del rasguño y los sueños. Y de verdad era que yo sentía un cansancio físico muy feo. Yo era como ojerosa, como no. O sea, fatal. Entonces me gustaría como, pues no preguntarle como tal, así como dice Jimena, a eso, sino averiguar del por qué, pues si pasaría acá, por qué me persigue, como por qué se quedó. Me haría miedo saber la verdad. Que digamos que venga un padre acá a hacer un rezo. Ay, no, yo me sentiría como en las películas. Y yo, no. Ay, no. O sea, creo que no hay explicación lógica para todo. O sea, ya contando toda la historia junta y de verdad como, pues los hechos, ya definitivamente era como algo paranormal. Pero según lo que he visto, como en ciertas cosas, debía ser algo muy fuerte. Porque para que se manifestara como tal conmigo, así como en el cuerpo, en los sueños, tenía que ser algo muy fuerte. Y es como sorprendente que de verdad a ustedes nunca les hizo nada. Y si lo contamos así súper riéndonos, pero cuando eso Cuando pasó, no, era nos feo. queríamos morir encima. Lo peor es que nos tocaba como dormir a las 3 en mi habitación, porque como que ninguna de las otras, como que nos acomodábamos para dormir, solo podíamos dormir en mi habitación y pues era donde pasaban las cosas. Y Jimena y yo dormíamos con un miedo de que a Tania la poseyera, no sé, la Tomaran poseyera. posesión de mi alma. Sí, yo cada rato me despertaba, yo dije, no, cualquier momento yo miro para arriba y está Tania así volando. Ay, no, qué horrible. Bueno, yo creo que ya ha sido todo por el episodio de hoy. Creo que hemos contado la mayor parte que hemos podido acerca de esa historia paranormal, porque no le encontramos otra explicación justa que no sea algo paranormal. Y bueno, ahorita Tania me estaba diciendo que sería bueno que ustedes nos cuenten si han tenido experiencias paranormales en los comentarios, que nos lo hagan saber y pues puede que en otro episodio, si se da, porque duramos 3 años intentando de que los tiempos nos dieran para poder grabar este episodio, pero en otro episodio podríamos leer sus comentarios, leer sus historias, saber y darles nuestra opinión de qué nos parece. Entonces, cuéntenos en los comentarios si tienen algún caso parecido, si les ha sucedido algo paranormal, si antes ustedes no creían y esta historia también les ha abierto un poco su pensamiento, su visión sobre este tema. Y pues ya, yo creo que ha sido todo por el episodio de hoy. Quiero preguntarles a mis invitadas cómo se sintieron. Recordar todo porque ya se nos había olvidado prácticamente. Fue súper... O sea, ahora yo creo que, bueno, al menos yo siento miedo otra vez. Como que me quedó resonando la voz esa que escuchamos. Así como... Yo la aprendí. Ay, no, es que me acuerdo y me da muchísimo miedo. En serio. Y pues esperemos que como vamos por el momento no se nos vuelva a presenciar algo así paranormal. Estamos muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo me siento como un poquito cargada ahorita con tantas cosas otra vez. Me costó bastante superarlo, muchísimo, y volver a tocar el tema y como que enterarme de varias cosas que yo no sabía, como que me genera miedo otra vez. La verdad, lo que dice Sofía de la voz, como que a uno le resuena esa voz ahí en la cabeza. Yo, pues aunque yo creo en estas cosas, jamás pensé que me pasaría algo así. Entonces sí está como, bueno, un poquito incómodo volver a recordarlo, pero pues nada, crean en esas cosas porque sí existen. La verdad, sí, como dice Jimena, es como incómodo volver a recordarlo. Y nosotros lo contamos con mucha risa de que todo lo que pasó y la voz y no sé, lo del rasguño y eso, me la montaban mucho de que, ay, como que una noche de pasión y que véala como amaneció. Y era que pasaba por las calles y me miraban como raro, como que sospechaban de que era eso, que fue una noche de pasión. Y no fue así, y lo contamos en chiste, pero en realidad creo que es como, no podemos como transmitir esa sensación que sentíamos en el momento, porque era muy feo. Y yo creo que recordarlo es como remover ese sentimiento otra vez de miedo y por eso como que estamos un poquito tensas, como volver a recordarlo. Sí, como dice Tania, como que nadie se lo cree. Entonces como que le estamos mostrando hasta las pruebas. Entonces ya con este video, para que se enteren que sí fue real, porque hay unas personitas por ahí que dicen que nosotros nos inventamos todo eso,
digamos lo de la voz, vamos a decir acá que según esa persona nosotros nos lo inventamos que para saber ¿sí qué? Si un man por ahí estaba en la calle o no. O sea, como sin nada que ver. O sea, ¿quién se va a inventar eso para saber si un man está en la calle o no? O sea, nadita que ver. Entonces sí fue real y qué miedo que nos haya pasado precisamente a nosotras que somos tan asustadizas. Y más Sofía, que era muy escéptica, como que ojalá con este video se pongan a pensar si en realidad es lógica o qué está pasando más allá. Y bueno, espero que este episodio les haya gustado, se hayan divertido, si a algunos les causa gracia la forma como lo contamos, nuestras experiencias, todo lo que sucedió. Y pues próximamente estaremos grabando el siguiente y pues nos vemos. Chao.